Listo, buen día chicos. Les he estado hablando con el micrófono apagado. Bueno, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a ver el reemplazo de la fauna endémica por fauna introducida y sus consecuencias. Vamos a empezar con la lectura. Ricardo, por favor, empecemos con el primer párrafo. A lo largo de su historia, el ser humano ha convivido con diferentes tipos de animales que van desde el ganado vacuno o los perros hasta organismos tan pequeños como piojos y pulgas. En las migraciones que ha efectuado el género humano, estos siempre nos han acompañado atravesando grandes distancias, incluyendo los océanos. La consecuencia ha sido la introducción de especies a lugares a los que nunca hubieran llegado sus poblaciones de manera natural debido a las barreras geográficas del planeta. En ocasiones ha ocurrido de forma intencionada y otras veces accidental. Ya, entonces, bien, como ya sabemos y hemos visto en las clases anteriores, a causa de la acción mediante lo que se hace, ¿no? Las acciones, las causas que ellos han hecho que algunos animales hayan migrado hacia otro destino, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hablamos de los animales domésticos, hablamos del ganado, de animales pequeños, ¿verdad? Ellos han ido migrando con el pasar de los años, ¿sí? Entonces todo esto conlleva una historia. Continuemos leyendo, por favor, Dayana Galarza. Muchas de estas especies han ayudado. Ya, profe. Muchas de estas especies han ayudado a los grupos humanos a asegurar su alimentación, proteger sus cultivos y viviendas, entre otros beneficios, pero a veces han sido traídos consecuencias negativas. Las especies introducidas causan daño a la fauna nativa porque provocan la muerte de otras especies, les transmiten enfermedades, las depredan o aumentan la competencia por el alimento dentro del ecosistema. Gracias, Sigo, Dayana. profe, gracias. Hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces vamos a ver ejemplos concretos de la introducción de fauna en Ecuador y en otros lugares. Continúa con la lectura, Daniela. Introducción de animales en Galápagos. Debido a la introducción de especies exóticas, a la diversidad de esta isla se han visto gravemente amenazadas por el alto impacto que han provocado sobre la fauna nativa. El mayor problema radical en que con el paso del tiempo se ha convertido en plagas que han puesto en peligro la supervivencia o han llevado a la extinción de las especies nativas. A continuación presentamos algunos grupos de animales que más efectos dañinos han causado a la región. Ya, continúe Dani mismo con el cuadro que está justo aquí. Mamíferos, aves, Mamíferos, reptiles y anfibios. rata, ratón, rata negra, ratonuger, perro doméstico, gato doméstico, burro, cabra o chivo, caballo, vaca, chavo doméstico, aves, cansa del ganado, gallina, pavo doméstico, pato, paloma doméstica, garrapatero. Reptiles, tres especies de quecos. Anfibios, rana arovea. Listo, aquí tenemos diferentes grupos de animales, ¿sí? Tenemos los mamíferos, tenemos las aves, tenemos los reptiles, tenemos los anfibios, ¿sí? Ya vimos
un ejemplo de cada uno de estos grupos y aquí los vamos a separar. Por ejemplo, están las ratas y los ratones. Esto nos indica, y esto es bastante de historia, si nosotros investigamos a raíz de las ratas y los ratones, vamos a ver que hay muchísima historia y a raíz de estos animales también han llegado las enfermedades. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre la peste bubónica. ¿Alguien de ustedes la ha escuchado, ha leído o ha visto algún video? No, 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 no conozco. Si estamos en la clase, Sí, Miss. ¿y por qué no me responden, chicos? ¿Se acuerdan que yo el día de ayer, me parece, en la clase pasada, yo les pregunté, yo les dije que participen, que yo quería interacción por parte de ustedes, sí, porque una cosa es que yo esté, hable y hable y ustedes escuchen o a la vez ni siquiera estén escuchando, sí, simplemente se conecten a la clase y dejen el teléfono ahí. Ya, eso es diferente. Cuando hay interacción, hay retroalimentación, hay un feedback por parte del docente y el estudiante, se da a entender que ustedes están prestando atención y que les interesa la clase, ¿sí? Bien. Con respecto a la peste bubónica, sí, hubieron muchísimas muertes, sí, esto conlleva una gran historia sobre las enfermedades que traían desde los barcos, sí, hasta los puertos, ya, y estas ratas y ratones se iban esparciendo, por lo cual generó una peste y la denominaron bubónica. Hubieron muchísimas muertes, mucha gente sufriendo, tenían diferentes síntomas, tenían gripe, resfriado, tenían fiebre, o sea, era una cosa increíble y ahí murieron muchísimas personas. Yo les invito a ustedes que escriban lo que les estoy diciendo ahora sobre la peste bubónica o escriban peste bubónica para que después ustedes lo consulten en internet e inclusive puedan ver videos, ¿sí? Yo les recomiendo que tenemos que ser curiosos, no está mal saber de todo, ¿sí? O conocer de estos temas de aquí que son importantes. Sí, son bastante interesantes si ustedes son curiosos, ¿ya? Tenemos ratas y ratones. Estos roedores llegaron desde Europa a las islas como polizones de los barcos. Comen los huevos y las crías de varias especies como las tortugas e iguanas. Además, compiten por el hábitat con los ratones endémicos de las islas, trayendo como consecuencia la extinción de los mismos. También son perjudiciales para el ser humano, pues son portadores de al menos 20 enfermedades mortales. Sí, imagínense en ese tiempo cuando la medicina aún no estaba muy avanzada o cuando era muy difícil conseguir remedios caseros, o sea, era bastante fuerte, ¿sí? Les invito a que investiguen sobre la peste bubónica e inclusive podemos socializar la siguiente clase, ¿ya? Tenemos las palomas y tenemos los gatos y los perros. Lea, por favor, Alice. Estas, perdón, profe. Estas aves tan comunes en el continente son portadoras de varias enfermedades que afectan tanto al ser humano como a las aves nativas de Galápagos. Son portadoras de tricomonas, gallinae, vector y causante de una enfermedad mortal para las palomas endémicas y las aves de corral que dan sustento a la población. Al momento se ha concluido con éxito varios programas de eliminación de esta especie. Los gatos y perros, desde la introducción de los gatos y perros como los animales domésticos, sus poblaciones se han incrementado en las islas, puesto que no tienen enemigos naturales en Galápagos. Asimismo, al ser cazadores diurnos y nocturnos, tienen una gran ventaja sobre sus principales presas. Las iguanas terrestres, un grupo de reptiles cuya población ha disminuido gravemente. Para ilustrar la gravedad de la introducción de estas especies, mencionaremos que a fines de los 70, los perros salvajes mataron más de 500 iguanas terrestres en un solo ataque.
Ya, gracias, Alison. ¿Ya? También hablamos de las palomas, que también son portadoras de varias enfermedades. Pueden afectar al ser humano, ¿sí? Y también pueden afectar a estas aves nativas de Galápagos. También son causantes de enfermedades mortales, ¿ya? Pero eso sí, dependiendo de dónde ellas estén viviendo. Sí, hay palomas que son migrantes y sin embargo hay otras que ya se acostumbran a vivir con, eh, o sea, son como que pueden convivir con el ser humano. No sé si a lo mejor ustedes han visto estas palomas, por ejemplo, en las plazas, ¿sí? En las iglesias. Ya no tienen miedo como antes porque ellas ya se han acostumbrado a estar alrededor de los seres humanos, ¿verdad? También tenemos los gatos y los perros. Ya, hablamos de Galápagos, por ejemplo. Desde la introducción de los gatos y los perros como animales domésticos, sus poblaciones se han incrementado en las islas. Bien, puesto que no tienen enemigos naturales en Galápagos, asimismo, al ser cazadores diurnos y nocturnos, tienen una gran ventaja sobre sus principales presas. Las iguanas terrestres, un grupo de reptiles cuya población ha disminuido gravemente. ¿Se imaginan nuestros animalitos, por ejemplo, nosotros que vivimos en la costa sierra o en el oriente, ¿sí? O al menos los perritos o gatitos, o al menos los perritos de uno, se asustarían, ¿verdad? Con estos animales, pero ellos se adaptan dependiendo del ambiente en donde ellos están, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, profe. Gracias, Ana, por responder. Gracias. Para ilustrar la gravedad de la introducción de esas especies, mencionaremos a fines de los 70, de 1970, los perros salvajes mataron a más de 500 iguanas terrestres en un solo ataque. ¿Se imaginan los salvajes que eran estos animalitos en esa época? Ahora, como les digo, ahora se asustarían estos animalitos porque quizás, o al menos los de nosotros, no están acostumbrados a ver estos tipos de animales, ¿verdad? Ya, tenemos los chivos o cabras, tenemos el chancho. A ver, vamos a ver quién más está conectado. A ver, Daniela, lea por favor chivos o cabras y el chancho. Fueron llevados con fines alimentarios, pero al tener rápida reproducción han llegado a establecerse grandes rebaños, hoy salvajes, que han sido los causantes de la desaparición de vegetaciones, de aldeanas y montañas enteras. Esto provoca que las tortugas gigantes que quedan sin sombras, sitios de anición y comida, al igual que los insectos nativos, por otra parte, son los responsables de las nieves del erosión, que no han ocurrido jamás de forma natural en la isla, ya que los rebaños son muy numerosos. Sus patas destruyen todo a su paso. Con esta especie se ha hecho grandes esfuerzos de hidratación, pero han calculado que entre 50 a 100 cabras en la parte del norte de la isla. Chancho. Este animal también ha logrado establecerse poblaciones salvajes, responsable de comer los huevos y crías de tortuga. Con voracidad, los chanchos son responsables de la destrucción de grandes espacios naturales, ya que dependen sobre plantas y animales nativos. Gracias, Dani. Ya tenemos también la introducción de estos chivos o cabras con fines alimentarios. Ellos tienen una reproducción rápida. Entonces, es impactante poder ver estos animales introducidos en otros lados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros que vivimos en Costa Sierra conocemos nuestros animales nativos y ver a otros introducidos es impactante, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí?
Él nos dice que ellos fueron llevados con fines alimentarios, pero al tener rápida reproducción han llegado a establecerse grandes rebaños, hoy salvajes, que han sido los causantes de la desaparición de la vegetación de laderas y de las montañas enteras. Esto provoca que las tortugas gigantes se queden sin sombra, sitios de anidación y comida, al igual que los insectos nativos. Por otra parte, son los responsables de niveles de erosión que no ocurrirían jamás de forma natural en las islas, ya que los rebaños, ¿sí?, son muy numerosos y sus patas destruyen todo a su paso. Esas son las causas, o más bien, bueno, las causas de ser introducidos y las consecuencias de que esos animales estén en otros lados, ¿verdad? Con esta especie se han hecho grandes esfuerzos de erradicación, pero aún se calcula que quedan entre 50.000 a 100.000 cabras en la parte norte de la isla Isabela. ¿Se imaginan? Tenemos el chancho. Este animal también ha logrado establecerse en poblaciones salvajes, responsables de comer los huevos y crías de tortugas con voracidad. ¿Sí? Los chanchos son responsables de la destrucción de grandes espacios naturales, ya que depredan sobre plantas y animales nativos. Al inicio nosotros vimos que qué es lo que pasaría si, por ejemplo, los humanos introducen animales que no son endémicos, que no son nativos de la región. Estas son las consecuencias. Esto es lo que pasa. Muchos animales inclusive hasta pueden desaparecer con lo largo de los años. ¿Sí? Vamos a continuar. Lea, por favor, Ricardo, la rana y los invertebrados. En Galápagos no existe ningún anfibio de forma natural, por lo cual esta introducción puede traer consecuencias devastadoras al tratarse de un insectívoro. Esta rana compite con las especies nativas de comedores de insectos. Además, disminuye las poblaciones naturales de insectos, arañas y otros invertebrados. Invertebrados introducidos en Galápagos. Se considera que los insectos introducidos en el archipiélago suman un número de 543 especies. Existen 5 de ellos que se consideran como los más peligrosos: hormiga colorada, avispa, cochinilla australiana, mosca parásita y escama algodonosa. Para explicar los efectos que pueden causar los invertebrados, tomaremos el ejemplo de la hormiga colorada, la cual es una de las especies más agresivas que se han introducido en toda la historia de Galápagos. Esta hormiga ha puesto en peligro el frágil ecosistema debido a que compite con las hormigas nativas y otros invertebrados. También afecta a las poblaciones de reptiles y aves, pues altera los procesos reproductivos, llegando a ser depredador de polluelos y crías. Ya, gracias, Ricardo. ¿Ya? Aquí nos indica con respecto a la rana arbórea que no existe ningún anfibio de forma natural. Entonces, a raíz de esta introducción puede traer consecuencias devastadoras. ¿Qué es lo que está pasando con los animales introducidos que acabamos de ver anteriormente? Entonces, esta rana compite con especies endémicas de la región, ¿verdad? Y va a disminuir estas poblaciones naturales. Por otro lado, tenemos los invertebrados introducidos en Galápagos, ¿sí? Ellos inclusive hasta pudieron haber migrado, ¿sí? Dependiendo del lugar en donde ellos se encontraban, ¿sí? Según lo investigado, ¿sí? Porque personalmente yo pienso que a lo mejor hasta pueden haber muchísimos más, ¿sí? Aquí nos indican 543 especies, pero ustedes saben que absolutamente todo sigue evolucionando y que las investigaciones no paran, por eso cada año se siguen realizando investigaciones, es decir, se siguen actualizando los datos, ¿ya? Existen 5 de ellos que se consideran como los más peligrosos. Está la hormiga colorada, la avispa, la cochinilla australiana, la mosca parásita, la escama algodonosa, ¿ya? A ver, con respecto a estos invertebrados, también pueden causar enfermedades. Sin embargo, también pueden aportar a algo positivo con respecto al medio ambiente, ¿ya?
Y vamos a finalizar la lectura con Dayana Galares. Cuidado, especies invasoras. Son las ciudad especies invasoras. Son la segunda amenaza más grave contra la biodiversidad en el mundo debido a sus efectos en el ambiente, la economía y la salud humana. Se trata de los virus, aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles, invertebrados, plantas y hongos, que llegan a ecosistemas donde se reproducen sin control y acaban con otras especies. Los ejemplos abundan: consejos, Australia, plantas invasivas en los Estados Unidos, hormigas en Hawái, pinos en Sudáfrica, ácaros ácaros de la miel de Nueva Zelanda, cangrejo en España, caracol en los arrozales de Filipinas, truchas en Colombia, tilapias de Costa Rica y las percas del Nilo en el lago Victoria. Perca del Nilo es un pez muy grave, fue introducido en la década de los 50 en el lago Victoria, que comparten varios países africanos, y en poco tiempo acabó con las, con las demás especies de peces. Adicionalmente, generó pobreza entre los vecinos de la segunda reserva del agua dulce más grande del mundo. Truchas y tilapias. Solo las segundas amenazas más graves contra la biodiversidad en el mundo. En solo 6 años, la población de tilapias igualó a la de los antiguos bocachicos en el río Magdalena, el más importante de Colombia. Ya, profe. Ya, profe. Ya, ¿Esto también? culminemos con el párrafo de abajo, por favor. Ya. El control de especie invasora aún no ha llegado a concentrarse en muchas partes del planeta. No obstante, otros países se lo toman muy en serio. Los controles en la entrada de especies son extremos en países como Nueva Zelanda, donde los viajeros y sus equipajes son sometidos a inspecciones por parte de perros adiestrados. Los expertos insisten en que los países deberían tomar decisiones efectivas para controlar las especies invasoras y preservar adecuadamente los ecosistemas. Gracias, Dayana. Ya, como escucharon, tenemos bastantes especies que pueden afectar la biodiversidad de la flora y fauna nativa, ¿sí? También hay especies invasoras. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no solamente ya está la acción del ser humano, sino que ellas mismas quieren migrar, ¿sí? O se van a otros lados, ¿ya? Tenemos curiosidades científicas. Para finalizar, lea por favor, Daniela. Las mariquitas han sido única especie introducidas industrialmente en Galápagos. Se realizó en 2022 con el fin de erradicar las escamas algodonosas, pues las mariquitas se alimentan de estos insectos, con el término control biológico. Ya, aquí hablamos del año 2002, ¿ya? Ya, chicos, vamos a terminar hasta ahí con la clase por hoy. Nos vemos después en la clase de inglés. Hasta luego, chicos. Chamis, cuídate. Gracias, Dani.
Chao, profe. Chao, Dayana.